Hola amigos, bienvenidos a su programa El Arte, lo Jurídico. Soy Diana Romo y como cada semana aquí te presentamos los temas más interesantes. Comenzamos. Amigos, estamos iniciando el mes de septiembre y qué mejor mes para hacer el testamento, y para ello hoy traje a un gran amigo que le tengo mucho cariño y que nos va a hablar el tema de la herencia. Guillermo Monroy, ¿cómo estás, Mimo? Muy bien, muchas gracias, Diana. Pues puedes... gracias por la invitación y aquí me siento en casa, caray. Déjenme decirles que yo conozco a Guillermo y ahorita lo estamos recordando desde el 2003, ya llevamos 17 años, estamos igualitos. Igualitos. O sea, por nosotros no pasan los años y nos reencontramos. Qué buenas son las redes sociales, porque a través de las redes sociales fue como volvimos a tener contacto. Exactamente, es fabuloso que puedes tener tiempo, años. No sé cuántos años 13 pasaron, años, 13 por lo menos, años, que pero, nos veíamos. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y además escribiste. Bueno, pues tú sabes que siempre me gustó escribir, investigar y pues así es, la vida te lleva por esos caminos, ¿no? Yo agradezco, me mandó el libro y voy a confesarlo, me lo aventé en un par de horas. O sea, ¿por qué? Porque además, déjame decirte, Memo, que trae tu sello. Qué rico es leer un libro cuando conoces a quien lo escribió y vas viendo esa personalidad con un toque. Guillermo es fan de los libros. Recuerdo, nos conocimos en Deloitte, en mi primer trabajo, que iba un señor todos los viernes a empastar un libro y te los entregaba, era riguroso con tu libro, no los prestaba. Y hoy tienes un libro que tiene un sello auténtico con unos detalles maravillosos. Los pies de página del lado vertical. ¿Sí, vertical? Sí. Me encantó. Tiene tecnología, porque ya tiene un QR para buscar información. Y además lo hiciste muy personalizado. Se nota que lo hiciste con amor, con cariño. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir este libro? Pues mira, escribirlo me llevó más o menos como un año, pero lo que fue todo un viacrucis fue el tema de encontrar quién lo diseñara bien, como a mí me gusta, porque como dices, me gustan los libros. Y el tema es también, yo quería un buen libro, o sea, un libro que pareciera artesanal, Sí. De tela, el diseño, la tipografía, las capitulares, entonces... Pues la verdad que sí. Vean qué belleza, qué detalles, porque son únicos y esto no lo encuentras en un libro que además trae un tema muy interesante. Pareciera un tema de abogados, pero no, es un tema humano que lo llevas, trae arte, también tiene arte, tiene historia, o sea, de verdad me encantó, te felicito. Y en este mes del testamento... es un mes para reflexionar cuántas veces voy a hacer mi testamento. Y te voy a decir mi experiencia. Yo tuve un formulario, fui a la notaría hace como 4 años. Cuando empecé a leer las preguntas, ahí era donde me desanimaba y yo decía, esto no es tan fácil. No es tan fácil, creo que no estoy lista. Y mencionas, bueno, pero ya vamos a mencionas, no es el momento en el que lo vas a hacer, tiene que ser muy consciente, no antes de irte de viaje, y es cuando nos entran las prisas, lo voy a confesar, como mamá, papás, te vas a ir de viaje, y si nos pasa algo, y si no regresamos, y si los niños, y nada más piensa en los niños, ¿no? Porque al final lo material, ¿y los niños quién te los va a cuidar? Y una de las preguntas era, bueno, ¿a quién le vas a dejar esa custodia y quién va a vigilar sobre esa custodia? Entonces ahí te decías, ay, caray, no, pues ya son muchos, y lo dejamos pasar. Hoy en día ya lo tengo, pero creo que voy a replantear con todo lo que aprendí. ¿Cómo hacer que su herencia trascienda? Platícame sobre este proyecto. Pues mira, ¿cómo hacer que su herencia trascienda? Tiene pues una historia en donde, pues, como decías, trabajamos juntos en una de estas firmas internacionales y ahí yo ya tenía la inquietud de dedicarme al 100% a estos temas más familiares, más personales, como tú decías, más humanos, ¿no? Y ahí no lo podía hacer
tú conoces ese tipo de firmas que son... Además era muy exigente, ¿eh? Ya me estoy acordando. Me traía a raya y te lo agradezco. No me acuerdo de esa parte, pero lo que sí me acuerdo es que ahí no podía yo pues meterme más a estos temas, más profundos, más de los nervios de las familias, ¿no? Lo intenté hacer, pero definitivamente no era posible. Y entonces es cuando tomo la decisión de salirme y de fundar Horizonte, que es mi firma, y ahí empiezo también a investigar mucho más. O sea, porque es un tema en donde no solo es pues el derecho, o sí el derecho, pues necesitas conocimientos de derecho familiar, de derecho sucesorio, de derecho fiscal, patrimonial, fideicomisos, una serie de temas de derecho, pues que no lo puedes, digámoslo así, ver desde un ángulo solamente. Pero no solo el tema legal, también se necesita el tema financiero y el tema psicológico, el de las emociones. Es uno de los pilares o fundamentos en donde yo he estudiado, aprendido y crecido, y creo que ahora desde esta perspectiva ya de años, creo que ese es este concepto integral de cómo atender el tema es lo que puede ayudar más a los clientes. Sí, me llamó mucho la atención cuando tuvimos nuestro primer acercamiento para esta entrevista. Esto creo que es más emocional y todavía no lo leía, pero pareciera que tienes que entrar al sentimiento de quien va a plasmar su última voluntad para que sea respetado. Exactamente. Y el tema sí entendí. ¿Qué tal, eh? Totalmente. A ver, y aquí me gustaría, tocar un tema importante. Hay una estadística en tema de herencias, que dice que de cada 10 familias, 7 fracasan en la continuidad de la familia o del patrimonio. O sea, en que o hay problemas familiares, hay conflictos, o el patrimonio se va diluyendo o desapareciendo. 7 de cada 10. Y pues si aquí hacemos una encuesta, todo mundo nos va a decir algo de que asocian las herencias con problemas. Todo mundo, eso nunca falla, ¿eh? Yo tengo una historia. Así es. Pues ya la comentaremos, pero está muy asociado. Entonces, a la conclusión que he llegado es que no es un tema racional. Porque, digamos, ahorita que hablabas del mes del testamento, pues la Asociación del Notariado Mexicano ha sido muy eficaz en transmitir que hay que hacer el testamento, y las bondades de hacer el testamento pues están a la vista. O sea, primero, que tú decides cómo quieres dejar tus bienes y a quién, y que no lo hace el Código Civil. 2, que sale mucho más barato. 3, que no se tiene que ir a un juicio. Y 4, lo que tú también mencionabas, en caso de que falten los padres, que nombras un tutor para los menores de edad. Y hasta ahí nos vamos a quedar y vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Yo soy Bernardo Lartigue. Y yo soy Tito Moro y estamos en Online Media. Los esperamos, Canal 77, Cadena Trendy.
Bienvenidos amigos, los espero. En Por Amor y Desamor nace una canción con un gran invitado que es aquí Jonathan Sandoval, traído desde Venezuela. Sábado 9 de la noche, Canal 77, Cadena Trendy. Los esperamos. Cadena Trendy. Estamos de regreso. Memo, nos acabas de decir cuáles son las bondades de tener el testamento en este mes, que es el mes de septiembre. ¿Por qué en septiembre? ¿Más porque un buen día Pues sí, salió por la jornada notarial del testamento? Pues sí, ahí es un tema en donde también ya viene el cierre del año. Entonces, antes de que, sobre todo los meses de octubre, noviembre y diciembre son los que más se cargan en el tema de notarías. Entonces, en septiembre es como también un buen mes para ir cerrando todos estos temas, arreglar las cosas y que los notarios también están un poco más, digamos así, disponibles. Más disponibles. Más disponibles, exactamente. Pero bueno, regresando al tema, donde decía que pues las bondades de hacer el testamento están a la luz de todos. Y si uno lo sopesa, entonces, ¿por qué si es tan lógico hacer el testamento? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué la estadística de que de 7 familias fracasan, no? Entonces ahí quiere decir que hay algo más, hay un tema. Y lo que he descubierto es que lo que circula en lo emocional son dos cosas. La primera es el miedo a la muerte. O sea, definitivamente es uno de los miedos más poderosos. ¿Y es lo que te frena a poder hacer el testamento? Sí, porque es ver a dónde vas a acabar y es algo muy doloroso. Y mientras no lo aceptemos y más lo neguemos, más sufrimos. Es la paradoja. Estás sufriendo por ni sabes qué vas a sentir, ¿no? Sí, pero es sufrimiento porque es desconocido, porque no sabes, no sabes qué va a pasar y todos esos temas. Y el segundo, que también es muy importante, es esa inevitabilidad de que necesariamente vamos a ser viejos. Entonces, es ley de vida, pero nos resistimos. Uno lo negamos o las dos lo negamos, pero también es esa resistencia que tenemos a que somos o vamos a llegar a ser viejos. Entonces siempre queremos estar en plenitud, siempre. Entonces esos dos obstáculos son unas fuerzas irracionales que te van jalando a que no hagas lo que debes hacer, aunque la razón te diga que lo debes hacer. Y yo lo único que he encontrado, digo, además de que cada quien lo tendría que trabajar estos dos temas, que sí se pueden trabajar, pero una fórmula que yo he encontrado es el tema de tener bebés, por ejemplo. Me gustaría platicar ahí el tema de los bebés. ¿Por qué tenemos bebés? Si tú lo pones en un plano absolutamente racional, no entendemos por qué lo hacemos. O sea, en el tema de los bebés, a ver, el embarazo. La mujer sufre una transformación donde empiezan los temas. Hay un miedo. Hay miedo. La salud. Miedo Es muy similar. Es el miedo de... Y después es absolutamente doloroso. Hablamos del dolor a la muerte y todo esto, ¿no? Es doloroso. Después viene, a veces, en ocasiones, la depresión postparto. Y no solo la depresión postparto, sino que también te tienes que levantar cada 3 horas a lamentar al chamaco. Uno no duerme, caray. Uno no duerme, Está de exactamente. malas las hormonas. Si tú lo ves en un plano absolutamente racional, nadie lo haría. Claro. Porque lo haces. Pero ¿qué necesidad? Pues, ¿qué También lo mencionas. Pues ¿a qué necesidad? Exactamente, como diría Juan Gabriel, ¿no? Pero ahí es, ¿por qué lo hacemos? Pues porque hay una fuerza irracional que también nos lleva a hacer eso, que es la trascendencia y sobre todo amor. Entonces ahí es cuando le metes otro elemento en donde hacer el testamento o hacer tu plan hereditario no es por uno. Es, si quieres a tus hijos, lo haces por ellos. O sea, es un tema de... Y ya sabemos que me cuesta, que puede ser costoso, que puede ser engorroso, que puede ser hasta a veces incómodo tocar estos temas familiares que están ahí de años. Es hacer frente a una realidad.
que no sabemos para cuándo. Si llega de manera anticipada, los estás protegiendo. Y si es como la ley de vida, que envejeces ya viejito y es lo que al final terminas haciendo. Yo te preguntaría, ¿cuándo es el momento ideal para hacer el testamento? ¿Existe una etapa en la vida en la que dices, porque nadie lo tiene asegurado, no lo tienes comprado, no sabes la fecha? Bueno, yo creo que el hecho de ya tener bienes ya implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad implica, de hecho lo hablo en el libro, que es el principio de la responsabilidad, que implica hacer las cosas que se deben hacer cuando se deben hacer las cosas correctas más allá de los sentimientos. Y ahí, si uno ya tiene bienes, pues debería ser la obligación, pero creo que es mucho más importante hacerlos cuando ya se tienen hijos. Sobre todo no por un tema económico, porque a mí me gusta hablar más que del testamento, del auténtico legado, y verlo desde una perspectiva mucho más integral. Y ahí, en ese sentido, si ya tienes hijos, no es económico, pero si faltas y son menores de edad, ¿qué pasa? ¿Quién los cuida? ¿Quién se queda atendiéndolos? ¿Quiénes ellos les van a tener confianza? ¿Va a tener esta persona los medios económicos o emocionales para poder criarlos, formarlos, desarrollarlos? Entonces, me parece que no, ese es mi punto, que no se debe ver solo desde el punto de vista económico. Este es un tema que hay que verlo desde una perspectiva mucho más integral para poder darle la vuelta a esa estadística que mencioné al inicio de esta plática. Y ahí es cuando tú planteas el programa 360 grados. Exactamente, que es primero partiendo de todas estas disciplinas que yo mencionaba, sí, las especialidades del derecho, la psicología y las finanzas, pero también desde una perspectiva integral, todo el patrimonio y toda la familia al mismo tiempo, porque solo de esa manera puedes ver, si le mueves, es como un caleidoscopio. El plan hereditario es como un caleidoscopio, en donde si le mueves en un punto, se te transforma todo el panorama. Entonces, por eso tienes que tener muy claros cuáles son todos los elementos y los ingredientes para poder tener un resultado que te dé más posibilidades de tener éxito en esas transiciones o paso de estafeta a las siguientes generaciones. Claro, y como bien dices, aunque ya no te toque verlo, pero tener la tranquilidad de que se va a cumplir con lo que tú deseas, ¿no? Y cuál es un bienestar, si les puedes dar esa tranquilidad económica, pero también esa tranquilidad de unión, que el trascender no implique separar. Y no me lo vayas a decir, me lo dices después del corte. Vamos a un corte, regresamos, estamos platicando sobre cómo hacer que su herencia trascienda. Guillermo Monroy. Lectura obligada, sí o sí. Bueno, y una vez que empezamos a manejar bien el jab, vamos con el siguiente golpe que se es llamado como el 1-2. Entonces, manejamos el jab y de aquí giramos esta parte de atrás del cuerpo para que vaya con más fuerza, que es el golpe cruzado, pum, que ya sea como su guardia izquierda o su guardia derecha, siempre va a ir de acá atrás de la parte de la quijada, girando la cintura, pum, ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo del estómago. Se puede meter de muchas formas, pero siempre se utiliza mucho con lo que es el jab. Luego cruzado, luego se llama 1-2, 1-2, y este es el golpe cruzado hacia arriba o abajo. Cadena Trendy.
de regreso y hay tanto que abordar sobre el tema, ¿no? Porque tú lo has tratado así. Porque creo que si antes de haber leído yo hubiera pensado el testamento, hay que dejar los bienes y hasta ahí. Y tú no hablas de eso. Y tú recibiste un regalo muy especial mientras escribías este libro. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sé a qué te refieres. Exacto. Y lo platicas y no sabes, mira, hasta se me pone la piel chinita porque fue algo maravilloso que lo has plasmado y además nos das a entender el por qué la importancia de un legado. Y tu hijo lo hizo contigo. Platícanos. Pues sí, a ver, ahí es lo que le llaman la sincronicidad, en donde justo el mismo día en que yo estaba escribiendo el capítulo del regalo, De los primeros. tuve ahí pues un desplante muy generoso de mi hijo Guillermo Memo, en donde llegó y me dijo, mira papá, te traje un regalo. Yo estaba escribiendo en mi computadora, tengo una biblioteca, y estaba escribiendo ahí. Está de maravilla. Gracias, Zoom, porque así fue como la vi y dije, wow, qué maravilla. Y estaba escribiendo ahí y entonces baja y me dice, mira papá, te tengo un regalo. Y entonces lo empiezo a ver y veo y descubro que efectivamente era un libro que él me había hecho, que él le había pensado para mí, y lo pensó también, eran unas hojas de un cuaderno escribe, pero venía un corazón, venía un árbol, venía una flor y venía un barco, en donde él cuidadosamente recortó las hojas y las engrapó porque él sabía que iba a tener un efecto y un impacto en mí ese regalo, porque sabe que me gustan los libros cuidados, y que él lo había hecho y que eso para mí iba a representar algo espectacular. Y efectivamente, me conmovió, y tan me conmovió que está en el libro, ¿no? De hecho, ahí lo tengo también guardado en un lugar muy especial, porque significó mucho. Pero ese mismo hecho me llevó también a darle, a redondear ese capítulo y de ver cuál es pensar y reflexionar sobre el auténtico regalo, el regalo que se da de corazón, decimos, el que realmente nace, que es desinteresado, y que con ese regalo, si logramos dar ese tipo de regalos, es cuando nace un círculo virtuoso. Y así es como yo también veo la herencia. Si hacemos solo el testamento, está muy bien, porque ya dijimos las bondades, y creo que es un tema de responsabilidad, pero podemos ir mucho más allá y tomar el plan hereditario como un gran mensaje, como influir positivamente en los demás para que ellos lo reciban con esa gracia, con esa fortuna, con esa dicha con la que yo recibí ese regalo de mi hijo, y entonces empieza a funcionar también el ciclo del regalo, viendo la herencia como un regalo hacia las siguientes generaciones. Así como yo recibí, mi papá se fijó en mí, pensó en dejar todo muy bien cuidado, dejarnos bien organizados en la familia o entre los hermanos, cuidando la armonía, cuidando el principio de equidad, que el principio de equidad, ahorita hablamos de ese, es muy importante. Pero si hacemos todas esas cosas, podemos aprovechar la oportunidad no solo para hacer las cosas bien, con un testamento, pero dejar un mensaje y influir, cambiar la dinámica de la familia de manera positiva. Y yo lo veo con mis clientes, después de hacer un auténtico plan, cambian las cosas, cambia el semblante y empiezan a generarse, a circular estas buenas vibras, empieza a circular los afectos positivos. No, y tocas un tema súper interesante del por qué platicar. De por sí, como bien mencionabas en el bloque anterior, la muerte ya es complicado, ¿no? La aceptación, ya, el quien se queda. Y de repente, o te puede caer una bomba, ¿no? En temas de problemas, o algo que tú no estás ni preparado. Y pones me encanta porque Memo, en este libro, platicas sobre tus experiencias, si bien dices, voy a cambiar los nombres, pero son reales, ¿no? La viuda que de repente recibe una herencia y que no estaba preparada ni para perder primero el marido
ni para tampoco hacer frente. Alguien le preguntó, ¿te gustaría? Porque a veces creemos que el indicado es o el primogénito o al que dices, no, es que él lo va a llevar, pero no está interesado, él trae otras cosas. También me encanta que cuando terminas la parte de tu hijo, dices, lo mejor que les podemos dar es educación, ¿no? Ellos van a ir encontrando su caminito, el dejarles los temas arreglados, palomita, pero también, si no es en este momento, también disfrutarlo, ¿no? Y disfrutarlo y no nada más irlo acumulando para trascender. Exactamente, y creo que eso es muy importante, que no te tienes que esperar a morirte para disfrutar y para más o menos lo que decía, tomar esto como una oportunidad, como un hasta pretexto de, bueno, ¿por qué no la herencia, que es un tema tan complejo y que rechazamos por naturaleza, como ya lo vimos? Al contrario, o sea, sí eso, no negándolo, pero yéndonos más allá. Y entonces, si lo ves desde esa óptica, pues entonces ya es más fácil y sí se den esos cambios muy positivos en las familias. O sea, yo he visto en las experiencias que he tenido, por ejemplo, en ese caso del primogénito, en donde están muy forzadas las situaciones entre el padre y el hijo, entre ceder la estafeta y no cederla, que ese es un tema muy recurrente, en qué momento se cede la estafeta. Hay muchas tensiones en esa transición. Entonces, en la medida en que se puedan ir quitando esos como alfileres que están, a lo mejor que son molestos, pero que llegan hasta la médula, claro, y no dejan reaccionar, si se pueden ir quitando, creo que es como las familias empiezan a funcionar de manera diferente, y por eso digo que, claro, primero organizar las cosas bien, tener una estructura, un testamento, incluso hasta un fideicomiso, claro, eso lo estructuramos, pero no solo eso. ¿Qué pasa con la familia? Que la familia también sirve y empieza a circular toda esta, yo le llamo el camino de la virtud, ¿no? En la herencia, en las familias. Pues aquí vamos a tener este camino de la virtud. Yo sí voy a necesitar asesoría, Claro. porque creo que todo lo hice incorrectamente. Vamos a un corte y regresamos. Cadena Trendy. Y estamos de regreso y estamos platicando de cómo hacer que
que su herencia trascienda. A ver, platícanos del programa hereditario 360. 360, ¿cómo lo puedo decir? Sí, ¿Cómo lo 360, exactamente. A ver, el plan hereditario 360 es una metodología que incluso ya patentamos y que es la que nosotros utilizamos para ayudar a nuestros clientes con base en todas esta filosofía y esta manera de ver el tema de las herencias. Y se sustenta principalmente en 4 principios, que son la empatía, la armonía, la protección y la responsabilidad. Y vienen precisamente en el libro, explicados cada uno de ellos. Y me parece que en la medida en que se entiendan estos principios, es más fácil tomar las decisiones, mucho más fácil tomar las decisiones, si tienes claro. Y muchas veces, por ejemplo, en el principio de la empatía, que la empatía es uno de los grandes olvidados en los testamentos y la planeación hereditaria tradicional, en donde normalmente lo que se hace es que los papás, el patriarca, digámoslo así, pues se sienta con el notario y estipula cómo debe de quedar todo el tema de su herencia. Pero ¿y los hijos? Y no es que realmente le tenga que pedir permiso a los hijos, porque no son los bienes de los hijos. Pero ¿qué queremos? O sea, queremos que la estadística se altere y estemos en el lado positivo de la estadística que mencionaba al principio y tener más posibilidades de que la herencia sea exitosa, o queremos que sigamos en esta incertidumbre de qué va a pasar. Entonces a lo que yo apelo es pues, conocer las expectativas del patriarca, pero también de los hijos. ¿Qué piensan los hijos? ¿Cuáles son sus expectativas? Muchas veces los padres creemos ¿qué quieren los hijos? Y no es cierto, ¿eh? Entonces, la empatía es muy importante, pero también, por ejemplo, hablando de armonía, que yo digo que para que haya armonía tiene que haber comunicación y equidad. Y la comunicación yo también promuevo que en ciertos casos, no en todos desde luego, pero en ciertos casos sí se comunique cómo quieren quedarse o cómo se van a quedar las cosas, para que los hijos ya no sepan qué esperar. Incluso ahí pongo un ejemplo de un cuadro en donde dice The Reading of the Will, ¿no? De William Belkin, en donde dice, en donde está esa escena, ¿no? En donde es todo dramático. Y vamos a ver qué pasó, cómo quedó el testamento, ¿no? Entonces eso es lo que tengo un amigo muy querido que dice que las sorpresas ni en los cumpleaños, ¿no? Y también ahí mencionas y me identifiqué. Ese amigo, lo relatas, dice, cuando tienes una fiesta sorpresa, quien organiza la fiesta es el que disfruta la fiesta, porque a lo mejor el sorprendido no le gustan las sorpresas, no se lo imaginaba y se tensa, pero quien estuvo ahí ideando lo disfruta. Ahí me identifiqué. Exactamente. Me encanta la organización. Y es lo mismo con las herencias. A lo mejor está disfrutando de que le voy a dejar cómo que iba a reaccionar y cómo no. Y él tiene ese... Pero está bien, es que también hay que disfrutarlo. Pero yo creo que en un sentido más positivo, ¿no? De que realmente... Que no vayan a estar mal sorprendidos. Las malas sorpresas son las que... Por ejemplo, el regalo de Memo, mi hijo, fue una extraordinaria sorpresa. Claro. Pero es distinto, ¿no? Es o sea, hay que como matizar ese tema de las sorpresas. Y en el tema hablando de armonía, en el tema de equidad, que el tema de equidad es el tema de los temas más importantes, ¿no? Y me parece que ahí hay que decir que la equidad no solo es dejar en partes iguales a los hijos. O sea, la equidad, como la mide el heredero, es sí que me dejan los padres cuando fallecemos, pero que me dieron en vida. Entonces, eso es muy importante, ver o hacer ese análisis y después hacer ecualizaciones, porque si no se hacen las ecualizaciones es cuando vienen, es que pues sí, nos morimos, pero a mi hermano ya le había dado la casa y a mí me dejó menos, o por qué siempre tuvo preferencia, hasta hablas de un tema de por qué siempre ayudar al que más lo necesita y no al exitoso, porque ahí asumes que el exitoso no lo requiere, pero también a lo mejor necesitaba esa aprobación, ese de reconocimiento. Pues tú eres exitoso, también te corresponde, y no siempre al que tenía menor oportunidad. Bueno, te felicito, sacaste 10 porque leíste el libro, ¿eh? Pero efectivamente,
Y como decía al principio, no es un tema de dinero. Es que no es un tema de dinero. Claro que es un tema de dinero, pero no es, en esto lo que circula son los afectos. Y en la medida en que reconozcamos eso, vamos a tomar mejores decisiones. Entonces, el hijo exitoso que no necesita, no es que no necesite dinero, necesita afecto. Y si tú no lo pones, no le das la porción que le corresponde, aunque implícitamente es dinero, él lo lee o lo toma como que lo están excluyendo y hay una carencia de afecto. Entonces, por eso es muy importante como... Y ahí rompes con la armonía. Y se rompe con la armonía porque no hay equidad. Claro. O sea, la equidad está sustentada en los afectos también. O sea, no es una equidad salomónica, es una equidad de afectos. Guillermo, ¿cómo es como la gente se tiene que acercar a ti? ¿Cómo saber? Porque decías el tema de los éxitos, ¿no? De este porcentaje de 7-10. ¿Cuál es el éxito que tú les podrías dar a través de tu asesoría para poder trascender con su legado? Mira, ahí como se hace este tema del plan hereditario es... Con base en la metodología se van teniendo las entrevistas. Se tienen las entrevistas con la familia, con los hijos y después se hace una... O sea, porque al final de todo es mucho rollo, hasta sentimental, parecería hasta cursi a veces, pero no, o sea, claro que hay que ver cuáles son los fundamentos, pero al final de todo esto queremos algo funcional y práctico. Claro. Y aterrizado en mi día a día, ¿no? Porque claro. Si no, ¿de qué me sirvió? Bueno, claro, sí puede servir de algo, pero el chiste es algo funcional y práctico. Entonces, el chiste es ver cuál es la estructura adecuada para cada familia, de acuerdo con esos nervios familiares, con esos... inquietudes. Eso que circula, todo eso, porque no necesariamente las expectativas del patriarca de que yo quiero que el primogénito, o yo quiero que todos mis hijos necesariamente sigan con la empresa familiar, o que en una copropiedad de un edificio que les dejé, o en una casa, lo que sea. No es un tema de montos, es un tema de familias, digámoslo así. El chiste es dejarles la estructura. Si ya sabemos que los hijos no se llevan, nunca se han llevado y no se llevan, como por qué se van a llevar cuando se muere el papá. ¿Por qué los vas a sentar para que decidan de forma igual? Claro. O sea, no necesariamente lo que el papá... Muchas veces se tienen esta ceguera de taller, ¿no? O estas... Es muy legítimo tener estas fantasías de que mi familia va a ser muy unida cuando yo muera. Pero puede ser una fantasía nada más, porque para lograr que sea una familia unida hay que trabajar mucho. Y eso es en vida, no con un papel. Y eso es en vida. Entonces, pues ese es, en términos generales, así es como se desarrolla el plan hereditario, porque el objetivo final sí es dejar algo funcional y muy práctico, o sea, que te sirva, ¿no? Ya en la vida real, ¿no? Vamos a un corte y regresamos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y eso de las herencias deben causar impuesto? Piénsalo y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. Domos geodésicos para hospitales temporales. Queremos
queremos proponer ideas para hacer frente a la difícil situación que enfrenta el país. Por eso hemos creado este domo, el cual está hecho para albergar a las personas contagiadas. Buscamos la estructura adecuada, la cubierta ideal y los materiales necesarios para que este hospital sea puesto en marcha lo antes posible, cuidando la seguridad del paciente y de los doctores que ahora mismo arriesgan sus vidas para enfrentar el COVID-19. Hay varios tamaños listos para todo tipo de necesidades médicas. La estructura está diseñada para proteger tanto a la gente de afuera como a la de adentro. Juntos somos fuertes. Si deseas saber más al respecto, contáctanos al teléfono en pantalla o ingresa a hospitalestemporales.com y con gusto te atenderemos. Cadena Trendy. Con una pregunta. ¿Por qué está sonando el tema si las herencias deben estar grabadas? Bueno, pues porque si yo te digo, mejor gástatelo ya. Exactamente, como me dijiste. Mejor me lo gasto y dejo menos. Me quito de problemas, exactamente, ¿no? Bueno, desde hace ya varios años ha venido sonando el rumor, el tema. Incluso la semana pasada hubo ahí un documento emitido por era la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, en donde se comentó que ellos iban a impulsar en la agenda legislativa de este periodo ordinario de sesiones, que iban a gravar las herencias y también los impuestos progresivos, ¿no? Que puede ser hasta digamos así, un impuesto al patrimonio, digamos así. Y después, al día siguiente de eso, en la mañanera el señor presidente ya comentó que él no estaba de acuerdo. Y posteriormente también el líder de la bancada de Morena en el Senado confirmó que no estaba de acuerdo, que era solo un senador el que lo había propuesto, pero que no representaba la postura de todos. Y después el secretario de Hacienda también pues manifestó que no iba a haber impuestos este año, pero posiblemente el próximo. Entonces, por lo menos parecería, sin tener aquí el oráculo, que sí este tema se va a quedar en suspenso al menos un año. Pero déjame decirte, yo ahí tengo unos comentarios, porque en otros países en donde se han implementado los impuestos a la herencia, recientemente, o digamos en los últimos años, ha sucedido un fenómeno en donde pues muchos de las familias, ante el temor de que graben su patrimonio, que tienen razón, es legítimo. O sea, a nadie le gusta ya se grabó en vida. Ya se grabó en vida, es legítimo que busques alternativas, ¿no? Pero, y yo estoy de acuerdo en eso, de hecho lo menciono, que es dentro del principio de responsabilidad hacerlo, ¿no? Hay que analizar que el patrimonio, cómo se conserva. Pero yo iría más allá, porque como ya mencionábamos, Diana, creo que el plan hereditario es una forma de comunicación con los hijos, no verbal, en donde tú les estás mandando señales y mensajes cifrados, ¿no? A través de tus actitudes, de cómo estás haciendo las cosas. Entonces, si de repente mañana te voy a donar las acciones de la empresa, o mañana te voy a poner a tu nombre la casa, pues la gratitud va a ser para el señor presidente, que es el que impulsó el impuesto a las herencias, no va a ser para el papá. Entonces, yo nada más cuestionaría, en cada caso es distinto, desde luego, pero otra vez, analizar el tema desde una perspectiva integral, porque si solo se ve el tema fiscal, pues desde el punto de vista fiscal, pues evidentemente hay que hacer algo, hay que moverse, hay que donar o hacer todo este tipo de movimientos. Pero si vemos toda la película completa, ¿qué pasa con el control? ¿Realmente quiero ceder el control dependiendo de las edades, dependiendo qué tan enganchados estén los hijos? Por ejemplo, en el tema cuando hay empresas familiares, ¿le voy a ceder el control? Ellos tienen ya las capacidades. Es mi obligación darle, porque si le das una vez, es mi obligación estárselo dando. ¿Cómo se lo voy a comunicar? No digo que no se haga,
solamente que se cuiden todos los aspectos porque puede ser muy delicado. Y yo también, me gusta mucho el dicho que dice que la cola no mueve al perro, el perro es el perro, ¿no? Claro. Entonces, digo, perdón, pero es cierto, o sea, esa es una de las aristas. Y el otro tema también es el de la protección. Ok, si yo cedo todo mi patrimonio y luego, ¿qué? Ya te desconozco. Claro, puede pasar eso y en vida. Y entonces, porque al final el ser humano es muy difícil de entender, muy difícil de explicar. Como bien dices, los mayores pleitos se dan entre familias, entre hermanos, entre quienes creen que tienen un mejor derecho y termina siendo un tema de rebatinga por un tema económico. Exacto. Y me encanta porque en el libro pones varios ejemplos que ya son públicos, así es que lo tienen que leer, ya no voy a spoilear el libro, de cómo grandes emporios, y también hablas de patrimonios pequeños, porque lo mencionaste hace ratito, no es un tema de montos, ¿no? Es un tema de darle a la familia, puede ser algo pequeñito, pero que te ha costado mucho trabajo también llegar a construirlo y dejarlos en paz, hasta también los grandes que a veces se equivocan, y los pones tú como ejemplo, que se equivocaron porque por la forma en que se repartió, ¿no? Tú mencionas cuando hay bienes específicos, a lo mejor es más difícil que cuando son acciones, ¿no? Porque a lo mejor las puedes repartir, pero entonces ¿a quién le dejas este libro que vale oro, ¿no? ¿A quién le dejas el celular, pequeños detallitos que pueden ser muy simbólicos y que puede generar una tragedia entre los beneficiarios? Pero por ejemplo, me gusta mucho ese ejemplo que acabas de tocar, porque siempre está que a lo mejor puede ser algo, un objeto que económicamente no es valioso, pero que moralmente es absolutamente valioso. Todos lo quieren. Todos lo quieren. Y yo lo que propongo en esos casos es que se identifiquen todos esos objetos, pero que no necesariamente, digo, dependiendo cada caso, pero digamos en términos generales, la filosofía que yo tengo en ese sentido es identificar esos objetos para que no se repartan, sino que esos objetos queden en un lugar en donde ese lugar sea un espacio sagrado familiar y en donde ese sea el símbolo de la unión de la familia. Y eso es lo que los va a mantener, en lugar de dividirlos, claro. Los va a unir, porque todos quieren ese objeto y no es de nadie y es de todos. Entonces es cómo encontrar estas alternativas, ¿no? Para de lo malo ver lo positivo y estarle apuntalando por todos lados, viendo cuáles son las fisuras que cada familia tiene para identificar los riesgos y después proteger y blindar todo. Pero por eso es 360, porque es que blindar con todo. Oye, Guillermo, y seguramente te has topado con familias, no, aquí todo es armonía. No, aquí todo está bien. Y de repente te das cuenta, a ver, déjeme entrar tantito. Y ahí es donde tú te has puesto a estudiar un tema también de, no sé, psicoanálisis, de que algo humanístico. Pues mira, en las entrevistas sí se tiene que tener una sensibilidad, ¿no? Hay que tener un entrenamiento para escuchar. Y en esa escucha es donde salen los temas, porque la verdad que no escuchamos. Oímos. Oímos. Ahorita aquí no quiero escuchar, que me están mandando a un corte. Bueno, pues tú dices si escuchamos o oímos. oímos. Y nos hacemos los locos. Pues vamos a escuchar, vamos a un corte y regresamos.
Cadena Trendy. Y estamos de regreso y este es el último bloque y lo lamento porque la plática da, bueno, yo podría estar aquí horas platicando contigo, Guillermo, y quiero cerrar con, muchas veces los abogados nos identificamos con conflictos. Cuando vas a buscar al abogado es porque traes un problema. Y creo que lo que aquí nos transmites, y como mencionábamos al principio, no el dejar un legado, porque ya me corregiste, no es nada más el testamento, sino es todo lo que va a implicar, es trascender. ¿En qué momento o quiénes lo tienen que hacer y cómo poder acudir a ti o cómo poder ir formando todos estos principios y el programa hereditario 360 que abarca muchas cosas? ¿Cómo lo hacemos? O sea, ¿quién dice, yo creo que yo sí necesito ir con Guillermo porque estoy en este momento, estoy muy joven, ¿no? Eso es para los viejitos? ¿A quién le corresponde? A ver, es muy buena pregunta. A ver, el plan hereditario 360 está diseñado para familias en donde el patriarca o los padres ya tienen cierta edad. O sea, estamos hablando de entre 65 y 75, 80 años, en donde los hijos ya también tienen cierta madurez y en donde ya se puede entablar un diálogo de conocer cuáles son las expectativas y todas estas situaciones que ya comentamos. Después hay, ese es el 360, pero eso no quiere decir que no se tenga que hacer antes nada o que no haya una asesoría. Un pre exactamente, para cuando se tienen, digamos, en otras etapas de la vida, ¿no? Pero aprovechando esta pregunta, Diana, me gustaría también comentar que si el objetivo es que la familia perdure en armonía y que el patrimonio tenga continuidad, creo que hay otras 3 áreas críticas que también nosotros ayudamos. La primera es el tema de las herencias, pero la segunda es el tema de la formación del heredero. O sea, porque, el patriarca ya hizo su negocio, su emporio, su empresa, o tiene bienes, digámoslo así. Pero y luego los que vienen atrás, la siguiente generación, ¿qué pasa con ellos? Hay que formarlos y también hay todo un tema. De hecho, ese es el siguiente libro, que ya lo estaremos... ya estaremos aquí en el arte, lo jurídico, va a ser la primicia. Exactamente, aquí, la exclusividad. La exclusividad, aquí. Perfecta. Y con el tema de los herederos, de cómo hacerlos que realmente tengan esa madurez, ahí tenemos desarrollado casi un kit anti-mis-reyes. Está buenísimo. Yo iba a decir los juniors, ¿no? No, los que se saben gastar el dinero, nada más. Y que se puede, esa continuidad de la que hablas, en un segundo. Esto es una rueda de la fortuna. Hoy estás arriba y de repente lo despilfarraste. Exactamente, porque ¿de qué sirve que el patriarca haya hecho su plan hereditario 360 y de repente hay una desconexión con la siguiente generación? También la siguiente generación tiene que entender que es una responsabilidad. Claro. Y que no nada más es otra afición que puedan tener. El patrimonio es una responsabilidad y la familia más. Entonces, la tercera área crítica es, ya que está formado el heredero y ya que está planeada la herencia, es qué pasa cuando se muere el padre o los padres. ¿Cómo quedan los hijos? Entonces, si se van a organizar para trabajar juntos o si cada quien va a ir por su lado. Porque si se van a organizar para trabajar juntos, hay mucho que hacer también, un plan de unidad familiar, protocolos, constituciones familiares, estos acuerdos necesarios para que también las cosas queden claras y que sepan que primero son familia antes que socios, ¿no? Eso es muy importante. Y por último, la cuarta área crítica que yo también identifico y que ayudamos a los clientes en Horizonte es el auténtico legado. Ya el patriarca que ya hizo su plan hereditario 360, ahora sí, ¿qué es lo que realmente él en lo personal, cómo quiere ser recordado? Si le está costando trabajo retirarse, ¿por qué le cuesta trabajo retirarse? Y no es necesario que deje de trabajar, pero sí tiene que haber un cambio. Una transición. No somos eternos. Y ayudarlos en esas reflexiones, en poder ir acompañándolos, en que tengan esas transiciones de la manera más suave posible,
es algo que tenemos como muy claro nosotros y que nuestro objetivo, mi vocación por lo menos, es ayudar a las familias en que trasciende el patrimonio de la familia, y con estas 4 áreas creo que es la forma más eficaz. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Maneja redes sociales? Sí, en redes sociales estamos en LinkedIn, estamos en Facebook. En LinkedIn, Guillermo Monroy Hernández, ¿no? En Horizonte también es firma, Horizonte Family Office, en Facebook y en Twitter. Entonces, G. Monroy H, ahí estamos en Twitter. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Ah, bueno, y el libro... Porque me llegó personalizado y con dedicatoria, perdón, lo siento. Soy privilegiada. Pues está a disposición en Amazon, y ahora que estamos en estas épocas de pandemia creo que funciona bastante bien. Llega en muy poco tiempo y ahí lo pueden encontrar y disfrutar. Y si tienen algún comentario o alguien de ustedes quiere platicar, de hecho estamos pensando hacer en 2 semanas, el 17 de septiembre, un webinar abierto. Okay. Para también en este mes del testamento poder ayudar dudas que tenga la gente, y digo dudas más allá del testamento, porque el testamento puede ir con un notario, pero a lo mejor aquí vamos a platicar más de dudas de esto, o sea, de poder hacer estos análisis más integrales, más que específicamente de cómo dejo mis cosas, ¿no? Sí, y ahora, como yo te mencioné al principio, creo que tuve 3 años, ese formatito que cada vez que lo empezaba a leer me detenía, y era por eso, porque no es tan fácil, hay que pensarlo, hay que organizarte y hay que sensibilizarte, porque no le puedes dar, en este caso que coincidimos entre los niños, no se los puedes dejar a alguien a lo mejor que no le tiene cariño a los niños, ¿no? Pues estás mal, pero pues es lo que es mi voluntad. Pregúntale si los van a recibir, si los van a querer, ¿no? Entonces creo que son detalles muy importantes que a veces nos frenan, pero también no dejarlos nos frena más, porque no vamos a ver a dónde va a ir a parar esto, lo que más quieres, ¿no? Totalmente, y me parece que esa es una de las partes más importantes, ¿no? O sea, sí el patrimonio, pero la familia. Ay, me encanta cómo lo tomas. Como bien mencionaste, este es un libro artesanal, tiene detalles encantadores, también me encantó. Te felicito. Gracias, Guillermo, por venir a El Arte de lo Jurídico. Gracias por este reencuentro. Ya aquí queremos la segunda parte. Claro, te espero, esta es tu casa, y espero que hayas disfrutado este momento. No, muchas gracias por la invitación. Me sentí, como decía, como en casa con esta magnífica entrevistadora. Y también, qué bueno que pudimos platicar sobre estos temas tan importantes, y que también me ayudaste a poder transmitir todas estas ideas. Padrísimo. Mándales un beso a casa. Liz, un beso grande, y a tus hijos también. A Liz, a Memo y a Jime. Los quiero mucho, y primero la familia. Así es. Esto fue El Arte de lo Jurídico. Muchas gracias, Memo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.